En esta tercera parte de la clase nos centraremos en algunos elementos fundamentales de neuroanatomía. Lo primero que diremos es que el cerebro no es el sistema nervioso, forma parte del sistema nervioso que lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal, por el encéfalo, que a su vez va a estar subdividido en el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, y esto va a ser común a todos los mamíferos. Y por su parte el sistema nervioso periférico está compuesto por ganglios y nervios que van a salir desde la médula espinal y del cráneo y recorren todo el organismo. Acá también encontramos el sistema nervioso periférico somático, que está referido a los nervios espinales que van a inervar la piel, las articulaciones, los músculos, y el sistema nervioso periférico visceral, en el cual encontramos neuronas que van a inervar órganos internos, los vasos sanguíneos y distintas glándulas. El cerebro es uno de los órganos más protegidos que tenemos. Todo el sistema nervioso central está muy protegido por estructuras óseas, el cráneo y la columna vertebral. Y también por tres membranas que se denominan meninges, que estos envuelven por completo al cerebro, interponiéndose entre este y la pared ósea. De afuera hacia adentro, las meninges se denominan la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre, como su nombre lo indica, es la más externa, la más dura, fibrosa y brillante. Para poder romperla se necesita una suerte de serrucho. La aracnoides es la capa intermedia. Esta es una membrana transparente que va a cubrir el encéfalo y separa la dura madre por un espacio llamado subdural. Y la pía madre es la membrana más delgadita, que contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos y está íntimamente unida a la superficie del cerebro. Diremos también que dentro de las células nerviosas encontraremos una distinción entre sustancia blanca versus sustancia gris. En esta imagen pueden observar claramente que la sustancia blanca se refiere a los grupos de axones cubiertos por mielina, y eso le entrega el color más blanquecino, y la sustancia gris a los cuerpos de las neuronas. El cerebro hay que considerar que está dividido en dos hemisferios, separados por la fisura sagital o longitudinal. El hemisferio derecho va a recibir sensaciones y va a controlar movimientos del lado izquierdo y viceversa. Por su parte, el cerebelo contiene tantas neuronas como ambos hemisferios juntos, y se considera este como el centro del movimiento. Tiene extensas conexiones con el cerebro y con la médula espinal. Y el lado derecho del cerebelo está relacionado con los movimientos del lado derecho y viceversa, ¿sí? Al contrario del cerebro. En el tronco del encéfalo se encuentran un conjunto de fibras y distintas células que van a transmitir información del cerebro a la médula espinal y al cerebelo. Y también va a regular funciones como la respiración, la conciencia, el control de la temperatura. La médula espinal, por su parte, es en el interior de la columna vertebral, unida a un extremo con el tronco del encéfalo. Es la principal vía de información desde la piel, desde las articulaciones y desde los músculos hacia el cerebro. Comunica el cuerpo mediante nervios espinales. Bueno, y todo esto es viceversa, ¿sí? Son señales de ida y de vuelta. Consideraremos a los nervios como axones periféricos y los ganglios serían las acumulaciones de los cuerpos de las células nerviosas en el sistema nervioso periférico. Para poder ubicarnos en nuestro cerebro es importante tener como referencia ciertos planos y ejes de referencia. Consideraremos al plano rostral como el extremo anterior, el rostro, la punta o hacia el extremo anterior del eje. Caudal como el extremo posterior, caudal viene de cola, hacia el extremo posterior del eje entonces. Ventral como lo que está en las vísceras, perpendicularmente, es decir, en ángulo recto con respecto al eje. Y dorsal es el lado opuesto a las vísceras, que está en forma perpendicular con respecto al eje.
La línea media o la línea medial es la que va a estar centrado en el plano sagital, es decir, cuando nos cortamos por la mitad. Es importante tener estos planos de referencia porque distintos cortes de nuestro cerebro nos van a permitir poder visualizar distintas estructuras. Un corte sagital, por ejemplo, va a ser muy práctico para poder ver la estructura del cerebelo o del cuerpo calloso. En cambio, un corte horizontal podría ser muy útil para ver el estado de nuestros ventrículos cerebrales. Dentro de las estructuras que son importantes poder señalar en esta clase es la diferencia entre hendiduras y circunvoluciones. Cuando nuestro cerebro se desarrolla, como el cráneo coloca cierto límite, va plegándose sobre sí mismo la superficie cerebral, generando distintas hendiduras que son surcos, ¿sí? Si estas hendiduras son especialmente hondas, se les denomina fisuras. Y dentro de las fisuras más famosas tenemos la fisura lateral de Silvio, que si ustedes observan acá, es una muy buen indicador para ayudarnos a dividir el que sería el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Justo debajo de la fisura de Silvio, si nosotros hacemos una apertura, nos encontraremos con la corteza insular. Entonces, dentro de estas hendiduras y surcos hay también circunvoluciones, que estas circunvoluciones varían de un individuo al otro, pero podemos generalizar algunas que son comunes, como la circunvolución postcentral, que está implicada, por ejemplo, en la sensación somática del tacto, y la circunvolución precentral, que se asocian principalmente al control del movimiento voluntario. Lo que separa la circunvolución precentral de la postcentral es el surco central. Y ese surco central nos permite identificar cuál es el límite de la corteza frontal versus la corteza parietal. Hablando de cortezas, es importante poder distinguir cuál es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Les decía hace un momento que el surco central nos ayuda a poder delimitar hasta dónde llega el lóbulo frontal. Después del lóbulo frontal nos encontramos con el lóbulo parietal. Lóbulo frontal y parietal se separa del lóbulo temporal. ¿Sí? Lóbulo temporal, por la fisura de Silvio, nosotros podemos perfectamente reconocer dónde se encuentra. Y más caudalmente nos encontramos con el lóbulo occipital. Les decía hace un momento que debajo de esta fisura de Silvio, si nosotros abrimos el tejido, abrimos la corteza, nos encontramos con la corteza insular, con la ínsula. Los distintos lóbulos tienen su nombre por los huesos que están debajo de cada lóbulo, ¿sí? Así de simple. También sería importante señalar ciertas áreas motoras sensoriales, como por ejemplo el área motora, el área somatosensorial, el área visual, auditiva y el área olfativa en el bulbo olfatorio, y por sobre la corteza insular encontraremos el área gustativa o la corteza gustativa. Dentro de estructuras del tronco del encéfalo que sería importante también recordar o reconocer está el tálamo, que es un centro de relevo sensorial. Todas estas, lo auditivo, lo visual, lo somatosensorial, lo motor, lo olfatorio, esa información pasa a través del tálamo hacia las distintas zonas del cerebro. El hipotálamo es otra estructura que también es importante poder reconocer, puesto que es una glándula que nos estará involucrada en distintas secreción de hormonas, como por ejemplo del cortisol, de hormonas sexuales, etc. Y otras dos estructuras que también
me gustaría que pudiésemos reconocer son las amígdalas e hipocampos. Son siempre dos estructuras. Recuerden que tenemos dos hemisferios y por lo tanto son estructuras duplicadas. Para poder ver tanto la amígdala como el hipocampo se tiene que extraer el lóbulo temporal porque están justo debajo. Entonces no es una estructura que se pueda ver tan fácil. El hipocampo se lo conoce con ese nombre por su gran parecido con un hipocampo, con un caballito de mar, ¿sí? Efectivamente, si uno agudiza el ojo y echa a correr la imaginación, se puede convencer que efectivamente el hipocampo es un hipocampo. Y la amígdala, por su forma de almendra, se denominó amígdala, ¿sí? Las amígdalas cerebrales. Asociaríamos el hipocampo principalmente con procesos de memoria y asociaremos amígdalas con procesamiento de la información emocional, muy ligada principalmente al miedo. Finalmente diremos en cuanto a estructura que poseemos 4 ventrículos. Los ventrículos son espacios dentro de nuestro cerebro que no tienen células nerviosas. En esta última parte de la clase veremos muy por encima distintos sistemas moduladores difusos del encéfalo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que son grupos de neuronas que tienen patrones dispersos de axones y que modulan diferentes zonas del encéfalo. Como su nombre lo indica, su modulación es difusa, es decir, que un mismo sistema puede estar involucrado en varias conductas, acciones, procesos, ¿sí? Su acción es muy difusa y eso tiene una importancia fundamental para poder entender el funcionamiento cerebral y por eso mismo comenzaremos a conocerlos. Hay 4 grandes sistemas moduladores difusos del encéfalo: el de noradrenalina, serotonina, acetilcolina y dopamina. Todos estos se activan principalmente por receptores de tipo metabotrópicos. Eso lo comprenderemos mejor en las próximas clases. Entonces, al ser difusos, estos sistemas van a estar involucrados en, por ejemplo, el control motor, en la memoria, en el estado de ánimo, motivación, estado metabólico, y en conjunto estos sistemas se han denominado SARA, es decir, Sistema de Activación Reticular Ascendente. Comencemos por el primero. El primero es el sistema de la noradrenalina. En este caso hay una estructura denominada locus coeruleus que es un conjunto de cuerpos neuronales cuyos axones se van a difuminar, van a inervar distintas zonas de la corteza. Este sistema estaría asociado con procesos de atención, de alerta, de sueño, de vigilia, de aprendizaje, memoria. También está asociado a ansiedad, a dolor, a distintos estados de ánimo, a procesos metabólicos y está muy activo cuando hay estímulos novedosos. También este sistema, a la noradrenalina, se le llama comúnmente también norepinefrina, ¿ya? Para que puedan distinguirlo también por ese nombre. Por su parte, el sistema de la serotonina o 5-HT es un sistema que tiene sus núcleos de neuronas en los núcleos del RAFE y desde ahí inervan los axones de estas neuronas distintas zonas del encéfalo y estaría asociado principalmente con las fases del sueño, con la conducta emocional, con dolor y hay una mínima actividad de este sistema mientras dormimos. El siguiente sistema será el de la acetilcolina y este sistema tiene sus núcleos de cuerpos celulares en el complejo pontomesencefalotegmental, eso que es una palabra larga. También en los núcleos basal de Meiner y en los núcleos septales mediales. Y desde ahí salen los axones de estas neuronas a inervar distintas zonas de la corteza.
y estaría asociado al sueño, la vigilia también, a la alerta, al aprendizaje, la memoria, y se ha visto que son células un grupo de células que se daña muchísimo cuando comienza la enfermedad de Alzheimer. Y finalmente veremos el sistema de la dopamina. Este sistema es muy importante en la regulación de la motivación. Lo veremos mucho más en profundidad cuando hablemos de drogas. Y este sistema tiene dos grandes núcleos en los cuales están los cuerpos celulares: el área tegmental ventral, que se conoce como el VTA, y la sustancia negra o sustancia nigra. Y desde ahí salen los axones a inervar distintas zonas de la corteza. Lo importante de entender cómo funcionan estos sistemas es que, al ser difusos, cualquier manipulación farmacológica, por ejemplo, que tenga que ver con el aumento o la disminución de dopamina en el medio extracelular, no solamente va a afectar una zona del cerebro, sino que va a afectar todo el cerebro prácticamente. Y es por eso que nos dará cierta ayuda para entender, por ejemplo, por qué una droga como la cocaína, que aumenta la disponibilidad de dopamina en el sistema nervioso central, el efecto está generalizado en el organismo de la persona que consume. Efectos son difusos como lo son cada uno de estos sistemas.